La diferencia entre las doctrinas básicas y las no básicas es que las básicas son eso mismo, lo que la palabra dice, es algo básico, es algo muy importante, el sostén de nuestra vida. La doctrina es muy importante para nuestra vida espiritual. No solamente nuestra vida espiritual se basa en ir a la iglesia o tener fe o llorar en la presencia del Señor, sino también tiene que ver con lo que dice la Biblia, con lo que la palabra de Dios nos muestra, nos revela, nos dirige, da una línea. A veces estamos orando en esta línea y la palabra de Dios nos dice, es por aquí, es por aquí. Así que es importante el estudiar la palabra aún para orar, aún para levantar las manos. Una doctrina básica, hay muchas doctrinas básicas. Y podemos ver en esta noche algunas de estas doctrinas básicas que son lo que nos diferencia de los católicos, de los testigos de Jehová. Hay muchos católicos, testigos de Jehová, adventistas, mormones, que tienen doctrinas básicas completamente lejos de la verdad. Y cuando en una iglesia o una congregación la doctrina básica está desviada de la verdad, sencillamente hay que salir corriendo. Si nosotros encontramos dentro del cuerpo de la Iglesia Católica doctrinas básicas erradas, hay que huir. La misma palabra dice, salid de en medio de ellos y yo os recibiré. Quizás usted dice, bueno, pues no tengo a dónde ir. Bueno, vas a ir al Señor. Pero tú no puedes seguir en un tipo de congregación donde las doctrinas básicas están completamente contrarias a la Biblia. Y es importante tener claro lo que es doctrina básica. Lo que no es doctrina básica, no pelear por eso. Por ejemplo, algo que no es doctrina básica, que si María tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Los católicos dicen que María no tuvo más hijos, porque creen en la perpetua virginidad de María. Pero eso no es una doctrina básica, esa es una doctrina no básica. Y por eso no vale la pena pelear. Peleamos por doctrinas básicas, pero por no básicas no vale la pena. Es decir, yo nunca me he puesto a discutir con un católico, no, pero que María tuvo más hijos, no, que sí los tuvo. No. ¿Para qué? ¿Qué saco yo con demostrarle a un católico que María tuvo más hijos o no los tuvo? Nada. Ese no es el punto. ¿Cuántos dicen amén? De nada me sirve. Eso es religiosidad. Que sí tuvo más hijos, que no tuvo más hijos. Y si tuvo o no tuvo, eso no tiene nada que ver con salvación ni con santidad. Eso no tiene nada que ver. Eso es una cosa adicional. Supongamos que no tuvo más hijos. Punto. Aleluya. Eso no es una doctrina básica. Pero hay cosas que sí son doctrinas básicas. Por ejemplo, invocar a María es algo que entra dentro de doctrina básica, porque la Biblia dice, solo invoca el nombre del Señor. Si la Iglesia Católica enseña que se puede invocar a María o los santos, están violando una doctrina básica. Amén. Y así como esa, violan docenas de doctrinas básicas. Uno debe acostumbrarse en la iglesia a valorar doctrinas básicas y moverse por eso, pero por doctrinas no básicas no, o por carácter tampoco. No, que me voy de la iglesia porque hay un mujer que coge rabia, o me voy de la iglesia porque yo cojo rabia. Eso no es básico, eso es secundario, eso es de carácter. Lo importante es la doctrina básica. No te equivoques, no te confundas, no te hundas en un lago cenagoso. Hay iglesias que han perdido la visión. Han perdido la visión. Cuando una iglesia pierde el concepto de santidad, hay que salir corriendo de ahí. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, eso quiere decir que si en la iglesia no hay santidad, hay que salir. Porque esa es doctrina básica. Si en la iglesia se predica que aunque no sea santo la persona va al cielo, hay que salir de ahí. Aleluya. Entonces, hay muchas doctrinas básicas. Una de ellas, por ejemplo, que Dios creó el universo. Eso es doctrina básica. Porque hay una teoría dentro de la Iglesia Católica, más que todo se mueve,
que el evolucionismo pudo ser manejado por Dios. O sea que Dios creó al hombre del mono, pero que fue Dios que lo creó. Mas eso no es así. Eso es una mezcla de doctrinas. Dios fue el que creó el universo. Mira lo que dice Salmo 24:1. Dice, del Señor es la tierra y su plenitud. Salmo 24:1. El mundo y los que en él la habitan. Es decir, todo es propiedad de Dios. Porque Él, o sea el Señor, la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Es lo que la Biblia declara y es la verdad. Dios hizo el universo. Así que nosotros no podemos poner en duda, porque esta es una doctrina básica. Dios hizo el universo. No que el universo lo hizo la gran explosión o que el universo lo hizo el evolucionismo. Bueno, esto es una doctrina básica. Si una persona cree que fue por evolución, no puede ir al cielo. Si una persona cree que fue el Big Bang, no puede ir al cielo. Esto es doctrina básica, que Dios creó el universo. Alguien diga gloria a Dios. Otra doctrina básica es que Adán y Eva pecaron y el pecado se transmitió a la raza humana. Otra doctrina básica, que Adán y Eva fueron creados no en santidad. Adán y Eva fueron creados en inocencia, ahí está, para que desarrollaran santidad. Fueron creados en inocencia y que pecaron y que el pecado suyo se transmitió a toda la raza humana, de los cuales nosotros formamos parte. Por lo tanto, no puede haber nadie sobre la faz de la tierra que dijera que en él no mora el pecado, porque el pecado se transmitió, según la Biblia, desde Adán a todos nosotros. Gloria a Dios. Eso es doctrina básica. Si yo no creo eso, si yo no creo que Adán y Eva pecaron, si yo no creo que el pecado está en las personas, estoy entrando en un territorio de la falsedad. Otra doctrina básica, que Dios es amor, que es luz, que es justicia, que es santidad. Dios es amor, doctrina básica. Yo no puedo creer que en un Dios que no es amor. Si yo creo que Dios no es amor, sino que simplemente es justicia, estoy creyendo mal una doctrina básica. Dios es amor. Y por amor envió a su Hijo. No por justicia envió a su Hijo, sino por amor. Y por justicia envía gente al infierno. Otra doctrina básica es que Jesucristo es el único Hijo de Dios, el unigénito, y al mismo tiempo es Dios mismo. Jesucristo es el Hijo de Dios y al mismo tiempo es Dios mismo, doctrina básica. Los testigos de Jehová no dicen que Jesucristo es Dios, por lo tanto es una doctrina satánica. El hecho de decir que no es una doctrina de Dios, por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que Jesucristo sea Dios, lo cual es mentira. Jesucristo sí es Dios. Pero fíjense ustedes que ellos estudian la Biblia, van al griego, tienen el texto original, pero sin embargo ellos no pueden interpretar correctamente porque no tienen el Espíritu Santo, ellos no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo, ellos no creen en echar fuera demonios y no creen en transfusión de sangre y no creen en nada que tenga que ver con el Espíritu Santo de Dios. Sus cultos son muertos, sus alabanzas son muertas. Porque las doctrinas básicas no viven ahí. Ellos tienen una cantidad de doctrinas, pero las básicas no. Tienen algunas básicas, pero la mayoría las tienen torcidas. Las tienen torcidas. Por lo tanto, eso lo que está generando es gente religiosa. Los testigos de Jehová son religiosos. No necesariamente son hijos de Dios. Que para ser hijos de Dios se necesita recibir el Espíritu Santo. Y ellos, por más griego que estudien, nunca van a entender la Biblia. Si no obedecen lo que dice la palabra y si no reciben el Espíritu Santo. Aleluya. Uno no puede entender la Biblia si uno no se convierte. Y uno no se puede convertir si uno no lee la Biblia. ¿Te das cuenta que es como un círculo? Yo no puedo convertirme si no leo la Biblia. Pero al mismo tiempo, si no leo la Biblia, no puedo convertirme. Entonces, ¿qué es? Primero, un poquito de Biblia, un poquito de vida.
un poquito de Biblia, un poquito de vida. Si tú solo te metes en Biblia, 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 se vuelve religioso. Si solo te metes en vida, 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 te desvías del propósito de Dios. Así que el proceso de nuestra vida cristiana sería un poquito de Biblia, arrepentimiento, un poquito de Biblia, más arrepentimiento, un poquito de Biblia, santidad, un poquito de Biblia, fe. Practicar la Biblia. La Biblia es un libro práctico. Alguien diga gloria a Dios. Esto no es un libro teórico, es un libro práctico. Fíjate que las universidades actualmente están queriendo sacar no personas teóricas, sino personas que practiquen. Algunos inclusive los ponen a practicar desde el mismo primer semestre. La práctica de lo que están enseñando o aprendiendo, enseguida practicar. Porque la teoría se la lleva el viento si no se pone en práctica. La teoría tiene que ser práctica para que sea buena. Si la persona no la practica, de nada sirvió. Simplemente un libro bonito ahí en la despensa o en la biblioteca. Un libro muerto. La mayoría de bibliotecas en el mundo son libros muertos. Libros teóricos. El coronel no tiene quien le escriba. Ahí, está muerto ahí. Libros teóricos. 100 años de soledad. Ahí está. La Biblia. Ahí está. Es teórico. Si no es práctico, eso no sirve. La Biblia es un libro para practicarlo. Dios no va a esperar que tú leas toda la Biblia para comenzar a practicarla. Dios te exige que leas un poquito y comiences a practicarla. Porque si, no, que perdona y tal, y tú, no, déjame leer toda la Biblia para entonces perdonar. Eso es inmediato. Eso es automático. Usted no se deje llenar de raíces de amargura. Usted libérese. No se deje cautivar. No se deje esclavizar. ¿A qué vino Jesús? A sacarnos de la prisión. No se ponga a decir que no, que al lado de mi casa vive una bruja, que tengo miedo. No, brujas hay en todas partes. Usted no puede ponerse en eso, porque va a terminar loco. Si usted ve una bruja en el supermercado y sale corriendo, y ve una bruja en el estadio metropolitano y sale corriendo, no va a ver los goles del Junior. Olvídese de las brujas, mire a Cristo. Aleluya al Señor. Porque brujas hay en todas partes. En el supermercado hay brujas. En el cine hay brujas. En el teatro hay brujas. Y en el estadio sí no hay. Ahí sí no hay. Alguien diga gloria a Dios. Entonces, uno no puede ponerse a vivir en ese plan. Que ese no es el plan del Señor. El evangelio es práctico. Hay que practicarlo. Practicarlo. Hay 1000 cosas para practicar ahí. Hay 1000 órdenes. Hay 1000 mandamientos. O sea, uno no acaba. O sea, a veces uno cumple una parte y se le está olvidando cumplir la otra. ¿No le ha pasado? A veces escuchamos un mensaje sobre la adoración, que hay que adorar a Dios, que hay que en espíritu y en verdad, que hay que cerrar los ojos, que hay que concentrarse en el Señor. Y entonces salimos del culto, qué bendición, hay que adorar a Dios. Y como a los 3 meses estamos obedeciendo a otra orden del Señor, que es perdonar. Tenemos cipote hueso duro que roer, hay un cipote hueso para perdonar y nada. Entonces se nos olvida todo, adoración, se nos olvida doblar rodillas, se nos olvida interceder, porque falta perdonar. Amén o no amén. Entonces muchas veces se nos olvida, son tantos los mandamientos que se nos olvida. Miércoles se me olvidaba que hay que amar. Miércoles se me olvidaba que hay que orar. Yo estaba era adorando, yo estaba era ayunando, yo estaba era orando, yo estaba leyendo la Biblia, pues se me olvidaba que hay que amar. ¿Te das cuenta? Son muchos mandamientos. Hay otro que se dice, chico, se me olvidaba ir a la iglesia. Se me olvidó. Me quedé en la casa perdonando, me quedé en la casa amando, me quedé en la casa orando, pero miércoles me olvidé de la iglesia, hermano. ¿Verdad? Se nos olvida a veces mandamientos. A todos nos pasa. Los que somos más religiosos vamos más a la iglesia. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A veces hay que ir al cementerio, pero no para saludar a los muertos, sino para crucificar al viejo hombre. Hay que ir al cementerio. Esa lección la aprendí yo, un amigo mío una vez, no fue a escuela dominical.
Teníamos como 2 años yendo a escuela dominical, miércoles, sábado, no perdíamos un culto. Y de pronto un domingo no lo vi. No lo llamé. Oye, ¿qué te pasó? No, porque estaba en el cementerio. ¿Y qué estás allá en el cementerio? Estás loco. Hubiera ido a la iglesia, ¿cómo vas a ir al cementerio? Domingo por la mañana, lo hubiera dejado para el sábado por la noche. Dios, no, es que estaba crucificando a mi viejo hombre. Yo hice el esfuerzo mental de crucificar mi vida ahí, me dijo él. ¿Ya vieron esa enseñanza? Muy buena. Vayan al cementerio. Gloria a Dios. Otra doctrina básica. Todos somos pecadores. Y estamos llamados a ser libres. Una doctrina importante. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces en las iglesias evangélicas o católicas hay el concepto de que pecador siempre pecando. Pecador siempre pecando. No, tú tienes que seguir pecando. No te queda otra alternativa que seguir pecando, seguir pecando, seguir pecando. Pero la doctrina correcta es libre del pecado. Jesús lo dijo, ¿verdad? Si conocieres la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que sí es posible ser verdaderamente libre. Y no solamente eso, sino que todo cristiano debería ser libre. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El cristiano puede estar fallando, cometiendo pecado, pero enseguida siendo libre. Abogado tenemos para con el Padre. El asunto no es estar todo el día pecando y ay, otra vez pequé. No. Yo pequé hace 5 minutos, pero eso ya está borrado. ¿Ves? Libre. Que puedas estar libre. Porque Jesús dijo, si conoces la verdad te hará libre. ¿Es posible ser libre? Claro que sí. Aunque aceptamos que es necesario ministrar liberación. Hay que ministrar liberación. A través de la palabra, a través de imposición de manos, a través de oración. Hay que ministrar liberación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Para que la gente sea libre. La liberación no solo es para gente poseída por el diablo, sino que como el endemoniado gadareno, poseído completamente, sino que la liberación también es para gente oprimida por el diablo, o sea cristianos, o sea pastores. Si hay un pastor que esté oprimido por el diablo, hay que ministrar liberación. La mayoría no quiere reconocer que necesita liberación, gloria a Dios, pero hay que reconocer. Yo conocí un pastor que llamaba a la gente, vea usted, la de pelo naranja, venga acá, para sacar un demonio, venga. No, ahora no. Usted allá, venga. Usted venga, que tiene como 3 demonios, ven rápido, ven. Usted tiene como 2 demonios. Bueno, eso en cierta manera está bien, pero en cierta manera no, porque mucha gente se avergüenza, entonces se le daña el proceso, entonces se van para el mundo. Pero eso debería ser así, si la iglesia madurara. Hay que ministrar liberación. Porque muchas veces la persona no quiere aceptar que hay demonios oprimiendo. Diferentes clases de demonios. Esa es la doctrina sana. El demonio puede oprimir cristianos, pastores. De hecho, cuando un pastor cae en pecado, que eso ha sido muchas veces, que cae en adulterio, que es lo más común, eso fue porque estaba oprimido antes. Eso fue un día para otro. Él venía oprimido y venía oprimido y venía oprimido hasta que ¡pum! Por eso hay que ser humilde y dejarse ministrar liberación y buscar liberación. Venir al altar y decir, Señor, libérame. Siento cosas demasiado eróticas. Hay que buscar liberación. Eso no es normal. No, que sea, la psicología dice que eso es normal. Inclusive un pastor de jóvenes de una iglesia por aquí cerquita dijo, no, hay que entender que los jóvenes tienen hormonas. Imagínense usted. O sea, en pocas palabras, hay que entender que los jóvenes tienen que estar agarrando y en el baño hacer una cosa rara ahí. Eso es una doctrina satánica. El cristiano puede abstenerse y debe ser libre. Porque la masturbación produce cárcel. Produce cárcel. Fíjate que la misma palabra lo dice, más turbación. Tú estás turbado y con eso quedas más turbado todavía. Fíjate que eso no es para dar para la misma palabra. Fíjate que Dios es tan bueno. En la misma esencia sustantiva del verbo.
Ahí está la palabra más turbación. ¿Te vas a turbar más? Eso no trae paz. Así que hay que revisar doctrinas. Hay iglesias que tienen doctrina sana en muchas áreas. Creen que Jesucristo, ¿tú qué eres? No, somos trinitarios, pentecostales, gloria a Dios. Amén, pentecostales, trinitarios, de pelo largo, sí, de pelo largo. Y sin aretes, aleluya. Y tienen como 50 doctrinas erróneas. Entre ellos falsos profetas. Aleluya. Falsos profetas se mueven en esas iglesias. El pelo largo, la religiosidad, la cosa, y empiezan a profetizar. Mentiras. Cosas que no son de Dios. Ya yo tengo callos en eso. Aleluya. Y me gustaría escuchar una profecía de Dios. Pero esas profecías baratas ahí, eso no es profecía. Eso es invento. Eso es religiosidad. Otra doctrina básica, Cristo se hizo hombre, padeció, murió y resucitó 3 días y 3 noches después. Cristo se hizo hombre, era Dios, se hizo hombre, padeció, murió y resucitó. Así que hay iglesias que son trinitarias, son pentecostales. No, tú qué eres, soy trinitario, pero aquí vive el mundo. Es una iglesia donde está metido el mundo. Ya eso está volviendo normal. Estaba viendo hace poco a Charlie Sá, una entrevista que le hicieron. Y él dijo varias veces gloria a Dios, y dijo varias veces que Dios me dio esta casa, y dijo en una entrevista que le hizo Telecaribe, y dijo, es Dios el que está conmigo, este disco lo vendí no sé cuánto copia. Esa es la música, para eso es la música de él. Simplemente está engañado. Entonces, yo estaba mirando y decía, lo mismo que hace 50 años la Iglesia Católica. Hace 50 años la Iglesia Católica era mundana. Bueno, hoy sigue siendo en su mayoría. Era mundana, es decir, el cura tomaba, el cura se emborrachaba, fumaba, bailaba, tenía hasta un hijo por la calle. Comenzaron los cristianos evangélicos con santidad, viendo que eso no era correcto. Pasó el tiempo y la iglesia evangélica se ha ido prostituyendo tremendamente. Usted no tiene ni idea. Yo me convertí hace 30 años y eso hace 30 años no era nada así. No había ningún evangélico mundano. Eso no existía. La palabra evangélico mundano no existía. Pero eso se ha venido mundanalizando. Porque eso es más fácil. Eso es más sencillo. Ahí no hay que cargar ninguna cruz. Ahí simplemente tú eres lo que tú eres. Tú no peleas contra ningún diablo. Tú no peleas contra ningún hombre viejo. Tú peleas contra nada. El diablo te ayuda a vivir esa vida. Para que te metas en la iglesia, seas inconverso, tengas la naturaleza vieja, todavía te masturbas, todavía eres una persona mundana y aparentas ser cristiano. Eso es lo que el diablo quiere para manchar la iglesia. Una iglesia sin discernimiento. Pero nosotros deberíamos abrir nuestros ojos y entender que lo más importante de la vida cristiana no es aprender las doctrinas, sino vivir las doctrinas. Porque uno aprende las doctrinas para vivirlas. Porque ¿qué saca con aprenderlas si no la vive? No saca nada. No saca nada. Aleluya. Gloria a Dios. Si la Biblia dice que la oración debe ser al Padre en el nombre de Jesús, pues hágala así. La mayoría de evangélicos hacen la oración a Jesús. Señor Jesús, comienza con el Señor Jesús y termina con el Señor Jesús. Y es raro ver a alguien que dice, Señor Padre eterno, celestial, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Es lo correcto, es lo bíblico. Eso no quiere decir que no se le puede pedir directamente a Jesús, sí, pero está diciendo que no saques al Padre, que no cortes al Padre de tu oración, que no excluyas al Padre, porque el Padre es la primera persona de la Trinidad. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por lo tanto hay que orar. Ahora, si una persona ora al Padre o ora a Jesús, si hay alguien que ore bastante a Jesús y no ora al Padre por algún concepto erróneo que tiene, eso no es doctrina primaria. Eso es doctrina secundaria. Hay gente que le ora a Jesús y vive en santidad. Por lo tanto, esta doctrina no es primaria, no es básica. Lo importante es que esa persona vive en santidad. Eso sí es primario. Aleluya. Si tú, por ejemplo, tienes 10 años de convertido y no entiendes mucho la Trinidad, Dios no te va a exigir que entiendas la Trinidad, pero sí te va a exigir que tengas santidad.
¿Cuántos dicen amén? Porque el recién convertido no entiende nada de la Trinidad. La persona que está más avanzada en el Espíritu puede entender un poquito de la Trinidad, pero nunca entenderemos todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero Dios sí te va a exigir que vivas santidad.